petróleo en los próximos 20, 30 años para poder básicamente recuperar su economía. Es vital el hecho de poder tener observación internacional para tener esa legitimidad que nos permite entrar a los mercados y nos permite también buscar mecanismos de financiamiento para resolver problemas como el servicio eléctrico que tiene el país. Podemos ver cómo hoy a los venezolanos se le va la luz y la electricidad 4 o 5 horas al día a nivel nacional. Esos problemas, ese tipo de problemas se pueden llegar a solucionar si tenemos la capacidad de poder tener financiamiento internacional y capital extranjero para poder resolver los problemas de los servicios públicos. Y lamentablemente el hecho de que escuchamos la locución del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, con respecto a eso, con respecto a decir que no va a venir la Unión Europea o que le decía el CNE que no inviten a la Unión Europea, es completamente en contra de los intereses de los venezolanos que lamentablemente están pagando las graves consecuencias de la crisis de los servicios. Venezuela no va a poder resolver sus problemas económicos si no tiene la capacidad de poder entenderse con el mundo y volver otra vez a tener y entrar a los mercados internacionales. Y eso es lo que necesita el país. Y lo decía muy bien nuestro candidato presidencial Antonio Carri desde Lara. Venezuela necesita de la comunidad internacional y la comunidad internacional necesita de Venezuela en medio de la crisis energética que actualmente tiene producto de los conflictos y de guerras que hay en el mundo. Varios de los analistas que hacen referencia justamente a este proceso del 28 de julio hacen referencia a la importancia de la comunidad internacional, de la observación internacional en la legitimidad, el reconocimiento que deben tener las elecciones y que, por supuesto, Venezuela debe volver a esa senda, a que el país tenga reconocimiento de un gobierno democráticamente establecido, entendiendo pues lo que ocurrió hace varios años atrás, el desconocimiento de varios países al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Su evaluación respecto a la legitimidad y a la inclusión de la observación internacional en ese sentido. No, tiene que ser algo importante, como te decía, va de la mano de la situación actual que tiene el país y va de la mano de la recuperación económica y social que tiene Venezuela. Por eso es importante la observación internacional para brindar la legitimidad internacional del proceso. Evidentemente la legitimidad la brindan los venezolanos, eso hay que decirlo completamente, o sea, el venezolano va a salir a votar el 28 de julio y él le va a brindar legitimidad al proceso, sea lo que sea, si venga o no venga, en este caso, la misión electoral internacional. Pero es importante porque el 28 de julio no se queda ahí. Vienen días posteriores y vienen meses posteriores donde es importante el reconocimiento internacional que va a permitir, vuelvo y te digo, recuperar muchas de las cosas que tiene actualmente Venezuela, porque en general dependemos mucho en torno a capital internacional y la confianza que le pueda brindar el país a ese capital para poder generar empleo, para poder recuperar los servicios públicos y para poder entrar a otra etapa del país que lamentablemente todos estamos deseosos de llegar, porque no la hemos tenido en los últimos años. En general, el problema de los servicios públicos, el problema de nuestra producción petrolera. Para aumentar la producción petrolera necesitamos capital internacional. Es algo muy necesario y para eso necesitamos que haya legitimidad del proceso y también que por esa legitimidad que se le brinde el proceso puedan llegar a normalizar institucionalmente el país y permitir que ya también no hayan sanciones a nuestra industria petrolera. ¿Está preparado el Ejecutivo venezolano para perder el proceso comicial y está preparada la oposición para tomar el poder? Bueno, dependiendo de qué oposición, yo creo que la oposición que está detrás de la MUD, en este caso, yo creo que no están en la capacidad de poder gobernar actualmente el país. Y lo vemos como hoy se pelean por los comandos de campaña. Imagínate, se pelean por los comandos de campaña mientras dentro de un proceso electoral, la coalición de la plataforma unitaria, ¿cómo será para gobernar Venezuela después de 25 años del PSUV, de un gobierno del PSUV? Yo creo que por eso hemos construido una coalición centro independiente que va a permitir en este caso poder construir esa alternabilidad y esa alternancia que necesita Venezuela y poder gobernar. Es un camino seguro y un camino que le brinda certidumbre al venezolano. Esa es la opción que nosotros presentamos a los venezolanos con Antonio Carri a la cabeza. Y yo creo que sí, el Ejecutivo Nacional, y en este caso el PSUV, necesita hacer oposición y ya es necesario que después de 25 años que han gobernado el país genera desgaste el poder y es necesario que en este caso tomen otro espacio de la vida política venezolana, porque de eso se trata la democracia, y la democracia se trata de alternancia y en este caso de perder o ganar elecciones. Y hoy en día que vemos, que visitamos los sectores populares de Venezuela, en este caso teníamos una actividad el Día de las Madres en el sector Antímano y en el sector Isaías Medina Angarita de Catia,
veíamos lo emocionante que era el recibimiento de nuestro candidato presidencial Antonio Carri y el deseo de cambio que tiene el venezolano, ¿no? El deseo de un cambio, pero con propuestas. ¿La gente quiere votar, Barragán? La gente quiere votar, la gente está deseosa de votar, pero votar por propuestas, por ideas que brinden soluciones a los problemas que tiene del día a día. Eso es algo que hemos notado y hemos palpado en cada recorrido que hemos tenido a nivel nacional. Vamos a revisar algunos de los comentarios de las preguntas de la audiencia a través de la red social X. Oscar Sánchez escribe: ¿qué análisis tiene la comunidad internacional de la corrupción en Venezuela? Bueno, Transparencia Internacional decía que Venezuela es uno de los países con mayor nivel de corrupción en la región, y eso es lamentable porque evidentemente no tenemos un gobierno que brinde cifras con respecto a cuánto entra al país, y en este caso es algo y una de las propuestas que hemos llevado nosotros a la mesa con nuestro candidato Antonio Carri, de decir, mira, esto le entró a Venezuela por producto de petróleo, esto lo tienen que ver los venezolanos y hacer contraloría de los recursos que entran, y esto es lo que se va a disponer para cada una de las políticas públicas que debe hacer el nuevo gobierno. Es algo muy común en el mundo, que es el gobierno abierto, que es el gobierno transparente, a través de la tecnología poder ver y poder ser el ciudadano contralor de los recursos públicos, que es algo tan importante. Otro de los comentarios lo escribe Arturo Granados. Buenos días, el 28 solo uno ganará. Todo el mundo con Edmundo votará. ¿Qué opina Jorge Barragán de la figura de Edmundo González Urrutia, un señor apartado, digamos, de la vida política activa, como diariamente se conocen a los dirigentes políticos en la actualidad, un hombre diplomático de carrera? ¿Cómo lo ve Barragán? Bueno, yo con respecto al doctor Edmundo González, que es colega internacionalista, egresado de la Escuela de Estudios Internacionales, de igual manera que yo, considero que es una persona preparada para un cargo y desempeñar un cargo diplomático, como lo ha hecho durante los años en Venezuela, pero lamentablemente no tiene las condiciones de entender lo que hoy pasa en el país, lo que hoy está pasando cada venezolano en los sectores populares de Venezuela, la falta de oportunidades, la falta de servicios públicos y bueno, todavía falta un proceso electoral para escuchar un poco sus ideas. ¿Crees que el mundo no entiende esa realidad que viven los venezolanos? Creo que no, creo que falta entender y falta escucharlo muchísimo más. En este caso no lo hemos visto todavía recorriendo el país, recorriendo los sectores populares de Venezuela. Y bueno, el venezolano al final tiene la libertad de escoger y la libertad de elegir el 28 de julio, por eso es la democracia y es lo bonito de eso, de poder escoger y escoger libremente por quién te sientes representado. Lo que me preocupa del señor Edmundo González es la gente que está detrás, ¿sabes? Francis, hay gente como en este caso del Partido Voluntad Popular, de Leopoldo López, que lo que ha hecho estos 25 años es lucrarse de ser oposición. Llevan 25 años siendo oposición, han fracasado siendo oposición porque no les interesa ser gobierno, sino les interesa vivir del extranjero y del exterior y de mantener los activos de Venezuela afuera. Y eso es lamentable, ese tipo de personas que lo que hacen es más daño al país, más daño a los venezolanos y no están realmente buscando un cambio político en Venezuela. Entonces, detrás de Edmundo González hay mucha gente que le ha hecho mucho daño a Venezuela y que no le interesa ser gobierno, que no le interesa cambiar del PSUV y olvidarnos de estos 25 años, sino lo que le interesa es seguir siendo oposición. Entonces, hay mucha gente que está apostando al fracaso del señor para básicamente seguir siendo oposición y seguir viviendo del exilio dorado que tiene. El náufrago escribe: buenos días, a su invitado dos preguntas. ¿Qué pasaría si el gobierno le da por anular la elección del 28 de julio? Y la otra, si el gobierno llegara a perder, ¿es posible que ellos entregaran sanamente el poder? Ya que el socialismo habla que ni por la buena ni por la mala deja el poder. Mira, yo creo que eso de decir que el gobierno va a hacer el proceso electoral es algo de Miami, o algo de esos rumores, o esos runrunes y esos mitos que ha tenido varios sectores de la oposición durante los 25 años, que lamentablemente no representan lo que va a ser la realidad. El 28 de julio va a haber elecciones. Recordemos que ha sido un gobierno que siempre se ha ufanado y ha dicho que ellos han hecho elecciones y han ganado cuántas elecciones ha habido en Venezuela. Los venezolanos tenemos que prepararnos para ir a votar el 28 de julio, para votar por una opción sensata, una opción diferente, una opción de centro, que es la que proponemos nosotros con Antonio Carri a la cabeza, y con el interés del deseo de cambio, que es tan importante para Venezuela, y no dejarse llevar por estos rumores que lo único que buscan es desanimar el voto, lo único que buscan es llevarnos a la abstención, porque decía algo muy importante nuestro candidato.
decía, hay sectores del extremismo de la oposición con sectores del PSUV que todos los días se dan la mano para que el venezolano no vaya a votar. Este tipo de frases lo único que buscan, o este tipo de mitos lo único que buscan es que el venezolano el 28 de julio se abstenga y no vaya a votar porque se siente desesperanzado de la posibilidad de un cambio. Claro que el PSUV va a entregar si nosotros le ganamos el 28 de julio, pero para eso hay que salir masivamente a votar por una opción diferente y una opción del conflicto. Porque recordemos lo que pasó también en el 2015. Votaron por la opción de la manito, que es la que vuelven a plantear hoy en el 2024 como opción diferente al PSUV, y lamentablemente lo que generó fue más decepciones. Por eso hay hoy una opción diferente en la tarjeta del lápiz, en la tarjeta de Cambiemos, de Avanzada Progresista, de Mil Unidad, del Movimiento Ecológico, de Fuerza Vecinal, que pueden representar una opción de cambio diferente a la que otros sectores de oposición han representado y que realmente si le ganamos el 28 de julio al gobierno nacional, los van a entregar.